Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos y gracias por quienes están asistiendo puntualmente. Buenas noches. Doctor David, bienvenido. Nos colabora proyectando sus diapositivas. Ya. ¿Se ve bien? Listo. Sí, señor. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por la puntualidad. Vamos a dar inicio. Bienvenido, doctor David. Y cuando guste. Algo sobre el protocolo de manejo inicial de luxación aguda de hombro, la cual ya se había pasado para que se publiquen las guías de la clínica. Pues el día de hoy vamos a socializarla. Bueno, el objetivo es proporcionar un protocolo que permita al médico de urgencias la atención del paciente cuando consulte inicialmente por una luxación de hombro y establecer el protocolo pertinente para manejar. Perdón. Qué pena. Bueno, en cuanto a los términos, a la terminología, en primer lugar, la luxación de hombro es la pérdida de la congruencia articular de la articulación glenohumeral. Y una luxación recidivante es cuando se presentan múltiples luxaciones posterior a esta luxación. En cuanto a los recursos necesarios, en primer lugar, el talento humano, en el cual está el médico general, la auxiliar de enfermería, la jefe de enfermerías, los especialistas en ortopedia y, muy importante, los técnicos de rayos X. Equipos biomédicos, pues el equipo de rayos X y, cuando hay dudas, el tomógrafo. Bueno, en cuanto a los dispositivos médicos a utilizar, los clavos de Kirchner y estructura de anclaje, cuando la luxación es recidivante, generalmente utilizamos esto para repararla. Y otros insumos requeridos, pues el cabestrillo y el inmunizador de hombro, que van a ser necesarios para el manejo inicial y después para el postoperatorio, ya sea de la reducción cerrada o la reducción abierta. Cuando la etiología y población objeto, tenemos que se presenta en un 50% de todas las luxaciones, es la más frecuente en todo el ámbito de las luxaciones, y le siguen con frecuencia la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular. La incidencia se da principalmente en la segunda y sexta décadas de la vida, que en nuestra clínica es muy frecuente estas dos poblaciones. La primera porque se presenta mucho en accidentes laborales, y en la sexta década en los pacientes ya añosos, muchas veces por caídas por pérdida de la estabilidad. La articulación glenohumeral es la que presenta mayor movilidad del organismo, pero hay un problema con ella, que hay una desproporción entre la cabeza del húmero y la glena. La glenoides es muy pequeña, es una articulación que depende mucho de algo que se llama el labrum glenoideo y de los ligamentos glenohumerales para la estabilidad. Perdón. Vemos acá, bueno, no se alcanza a ver la glena, pero lo que vemos acá son la articulación del hombro con todos los ligamentos glenohumerales, tanto superior, medio e inferior. Aquí está en esta proporción está la glenoides, y el resto es ya el labrum glenoideo. En cuanto al mecanismo de trauma, se produce por traumas con el brazo en abducción, extensión y rotación externa. Generalmente se ocurre en accidentes de tránsito, en accidentes deportivos, caídas de altura, en los accidentes laborales, y cuando el paciente refiere traumas, cuando se caen e intentan detenerse con el brazo, pues, y se produce estas fuerzas
que les describí en rotación externa, abducción. En cuanto a la clasificación, según la frecuencia, puede ser aguda, recurrente, como les decía, recurrente o recidivante. En cuanto al mecanismo, puede ser traumática, cuando es por primera vez, en los casos que en esas fuerzas deformantes. Atraumática, generalmente, traumática, voluntaria e involuntaria, generalmente se produce cuando hay ya una luxación previa con daños más óseos, sobre todo, o del reborde del labrum glenoideo. Entonces se sigue luxando y es un esfuerzo mínimo el que ocasiona la luxación. En cuanto a la dirección, puede ser unidireccional, puede ser anterior, posterior e inferior, o multidireccional, cuando hay múltiples daños ligamentarios. Hay una que me falta acá, que es la luxación, que es importante hablar de la luxación paralítica del hombro. Tenemos muchos casos en los cuales se interconsultan pacientes con monoplegia o hemiplegia o con lesiones del plexo braquial, en los cuales la articulación se subluxa, porque como les dije antes, la articulación glenohumeral depende mucho de la fuerza muscular, y al no tener ese tono muscular suficiente, tienden a luxarse, sobre todo unidireccionalmente hacia la parte inferior. Los criterios diagnósticos: en primer lugar, la historia clínica. Es muy importante establecer el mecanismo de trauma en primer lugar. En segundo lugar, el examen físico. El paciente llega con una deformidad, ahí está el hombro en carretera, con donde hay una prominencia grande del acromion, signo del cabestrillo, en el cual el paciente llega con el brazo contralateral, tomando la mano para sostener, como si fuese sostenido por un cabestrillo. El codo flexionado, eso ayuda a inmovilizar un poco el hombro para que no duela. El brazo está en ligera abducción y se encuentra la cabeza humeral prominente en la parte anterior cuando se trata de una luxación anterior de hombro, si no, no se la palpa. Y el hombro está plano. Esta es una de los criterios diagnósticos. El segundo paso, pues el médico de urgencias debe observar si hay una de estas deformidades y tomar inmediatamente una radiografía. Las radiografías son importantes tomarlas en dos proyecciones siempre, mínimo, ¿sí? Entonces, en el hombro se toma una radiografía AP, que es esta, en la cual se mira evidentemente luxado, pero a veces no se ve tan así, y se presenta una pequeña descenso de la cabeza humeral, y debe tomarse una radiografía en Y escapular, que es esta. Las radiografías en Y escapular o laterales, pues, miren, esta forma una Y, la escápula, mirándola con una proyección, bueno, es de 45 grados de rotación, y se ve entonces la posición de la cabeza humeral en la glenoides. Entonces aquí tenemos, esta es una radiografía normal, una luxación posterior y una luxación anterior. Si no es posible tomar esta y se toma una radiografía solamente antero-posterior, miramos que la luxación anterior se aleja de la reja costal, y la posterior se acerca. Esa es una de las formas de reconocerlo. Pues la radiografía de hombro también es importante para establecer si hay lesiones asociadas óseas. Cuando hay una luxación, la cabeza del húmero y las partes más prominentes golpean contra la glenoides y pueden fracturarse, generalmente en pacientes ancianos. Entonces aquí tenemos en la radiografía superior una fractura de la tuberosidad mayor, otro troquíter, y en esta más pequeña miramos una fractura de la glenoides. Eso produce, esta segunda produce una luxación recidivante de hombro siempre, y tiene que repararse quirúrgicamente. Esta otra, cuando hay una luxación y una fractura del troquíter, uno evalúa después de haber reducido la fractura. Cuando tenemos una fractura de este tipo más una luxación, siempre se va a separar el troquíter de
de la cabeza humeral. ¿Por qué? Porque es que en esta parte se insertan los músculos, los tendones del manguito rotador, entonces ellos no se elongan, sino que traccionan el fragmento de la tuberosidad. Entonces se reduce la luxación y posteriormente se toma nuevamente una radiografía de control y se mira si esta está desplazada. Hay unos criterios, bueno, que no vienen al caso de desplazamiento de esta estructura ósea que nos dicen que hay que manejar quirúrgicamente. Muchas veces cuando la fractura no está desplazada, no se opera. Son unos criterios radiográficos grandes, por ejemplo, es un desplazamiento mayor de 2 centímetros y una angulación mayor de 45 grados que hacen quirúrgica esa fractura, si no, no es necesario. Solamente con la inmovilización nos va a consolidar. En cuanto al manejo inicial, el tratamiento por el médico general de urgencias debe dar su analgesia, tomar su radiografía, pues, e inmovilizar con un cabestrillo. Esos son algunos de los medicamentos pues, que traje a colación y que se colocaron en la guía para el manejo analgésico. Ya el manejo por ortopedista corresponde a hacer una reducción cerrada. Generalmente tenemos en todas las instituciones, en la mayoría pues, que el quirófano es muy congestionado y la luxación, como vemos más adelante en el pronóstico, depende mucho de qué tan rápido se haga la reducción. Entonces, se intenta hacer una reducción en urgencias, inicialmente sin anestesia, con colaboración del paciente. Es muy importante hablar con el paciente. Los que hacen reducciones de pronto conmigo se dan cuenta de uno estar tranquilo, debe tranquilizar al paciente y explicarle. Cuando uno hace una reducción cerrada, mejor dicho, una luxación se produce cuando hay una, en esa tracción y abducción forzada y rotación externa, lo que hace es que la cabeza humeral se sale de la cápsula articular y de estos ligamentos entre el ligamento glenohumeral superior e inferior. Y estos son músculos. Entonces, cuando el paciente se tensiona, la cabeza humeral nunca va a reducir. Hay algunos pacientes que son muy aprensivos, no colaboran, y es imposible realizar la reducción así sin anestesia. Por eso muchas veces hay que llevarlos a quirófano para que les den una sedación o una anestesia general y nos lo relajen. Entonces es posible hacerlo. Bueno, en cuanto a las maniobras, la más conocida es la de Kocher, pues. Muchos hacen la hipocrática, es muy traumática y puede generar lesiones del plexo braquial, por eso yo no la practico. El hipocrático pues consiste en hacer una tracción firme, sostenida, con abducción y coloca uno el talón en la axila, por eso la lesión frecuente del plexo braquial. Bueno, el método de tracción contra tracción, el cual vemos en esta diapositiva en la segunda imagen, en la cual utilizan sábanas y hacen una tracción del brazo en una abducción de 45 grados. La otra es la maniobra de Kocher, que es la que más frecuente se hace y la que me parece que es la más inocua para el paciente. Y la otra es la de Stimson, en el cual se coloca al paciente boca abajo y se coloca un peso de 5 a 10 kilogramos. Muchas veces miramos en los libros de ortopedia, un libro de ortopedia amarrado a la mano del paciente y así se reduce. Y la otra es la de Saja. En cuanto a la maniobra de Kocher, que es importante que me parece que es la más importante para que se la aprendan. Entonces se hace una tracción axial con rotación externa del brazo, luego se hace una aducción del brazo y posteriormente rotación interna del mismo. Y en este se percibe que hay un resalte articular que indica la reducción. Eso solamente se puede hacer cuando hay una luxación anterior del hombro. Ya en el tratamiento quirúrgico
se debe hacer solamente en 3 indicaciones. Cuando hay un fracaso de la reducción cerrada, ha pasado que no hemos podido ni siquiera con reducción cerrada bajo anestesia, entonces abrimos y miramos que hay interposición de partes blandas o a veces hay fracturas que se interponen en la articulación, no la dejan reducir. Otra es la fractura asociada al reborde glenoideo, como les decía, que puede condicionar inestabilidad residual posteriormente y luxaciones recidivantes. Ahora se hace mucho esta reconstrucción por artroscopia, o de una forma abierta, por 1 o 2 abordajes. Y la otra es la persistencia del desplazamiento del troquite tras la reducción, lo que les decía. ¿Sí? Si hay una luxofractura y sigue desplazado demasiado, entonces hay que fijar esa fractura, porque si no queda inestable y doloroso el hombro por su inserción de los músculos del manguito. En cuanto al pronóstico, depende, como les decía, en primer lugar, del tiempo transcurrido entre la luxación y la reducción que se haga. Depende del daño asociado al labrum o fracturas de la glenoides o de la cabeza humeral, ya que eso condiciona que haya una luxación recidivante. Depende del uso importantísimo, del uso continuo e ininterrumpido de la inmovilización posterior a la reducción. Muchas veces uno hace la reducción o el médico general, muchas veces ellos tienen mucha experiencia, los de la clínica, en hacer las reducciones, pero cometen un error, que les dicen, use el cabestrillo 3 días, una semanita y ya. Se debe dejar mínimo 3 semanas y debe dejarse las 24 horas del día, ya que los ligamentos se vuelven a cicatrizar a su forma pues, anatómica en 3 semanas. Entonces, debe permanecer el cabestrillo por ese tiempo. Y posteriormente una adecuada rehabilitación posoperatoria. Entonces, recomendaciones al egreso, como les decía, no retirar el inmovilizador de hombro las 24 horas. Yo indico siempre inmovilizador de hombro, pero solo usar el cabestrillo durante el día y el inmovilizador de hombro completo, que es la banda al tórax complementaria, solo en las noches, porque igual uno está dormido, el hombro se cae hacia un lado y puede presentarse nuevamente la luxación. Y solo debe retirarse para bañarse. Como les decía, 3 semanas mínimo, si no hay fracturas. Si ya hay fractura, uno deja de 4 a 6 semanas la inmovilización, ya que este es el tiempo en el que se forma un callo óseo en el hueso. Entonces, es importante saber eso. Y pues la cita de control postoperatorio. Bueno, eso es lo que les traía a colación, es lo más importante. Es una patología traumática muy frecuente en nuestro medio. Como les decía, debemos aprender a hacer una reducción cerrada, porque entre más tiempo pase, más lesiones hay. Generalmente el plexo braquial se afecta mucho cuando a medida que pasa el tiempo. Ustedes saben, el nervio axilar es el que más se lesiona, uno debe revalorarlo después, pero entre más el nervio esté traccionado, elongado y o comprimido, entonces se produce más daño. Cuando hay una lesión del plexo por neuropraxia, o sea, solo por compresión, y se lo libera rápidamente con la reducción cerrada, el paciente vuelve a la normalidad en poco tiempo. Bueno, en poco tiempo entre comillas, porque mínimo son 2 meses pero cuando ya pasa el tiempo, entonces se puede producir ya una lesión más severa del axón. Entonces, hacerlo lo más pronto posible. Bueno, esa es lo que les quería presentar. Doctor David, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor? No veo ninguna manito levantada. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Fernando Díaz levantó la manito. Fernando, lo escuchamos. Buenas noches. Fernando, ¿lo escuchamos? Creo que tiene el teléfono, el micrófono desactivado, Guido.
Dale, Fernando, lo escuchamos. Active su micrófono, por favor. Aló, sí, aló. ¿Qué va, mi doc? Hola. Buenas noches. Ya me va a corchar. Doctor Lazo, buenas noches. ¿Qué va, mi doc? No, solamente una cosita que quería complementar, que es bueno que los colegas, los médicos generales, también sepan que una luxación de hombro es una lesión que no da espera, eso es una urgencia y por lo tanto se debe resolver lo más rápido posible. Como decías, a veces hay problemas en el quirófano porque uno quiere hacer esto de urgencias y muchas veces hay problemas porque no se consiguen los turnos. Es bueno que los médicos generales sepan que una reducción de una luxación de un hombro se debe hacer antes de 8 días. Después de 8 días, eso se vuelve irreductible, puesto que los tejidos se pegan, la cápsula articular se adhiere y después es imposible hacer la reducción, incluso vía abierta. Entonces ya se vuelve una luxación irreductible después de 8 días. A esto se debe que muchos pacientes que nos llegan a urgencias después de este tiempo, ya uno no les pueda brindar ni cirugía porque ya la lesión se vuelve irreductible. Entonces, eso se trata de una urgencia y hay que resolverla rápido. Eso era que quería agregar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Fernando Díaz, por su aporte. ¿Alguien más quiere hacer otro aporte o realizar alguna pregunta? Bueno, parece que están calladitos todos hoy. Bueno, doctor David, pues muchas gracias por su presentación de la capacitación pues del día de hoy. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte antes de desconectarnos. Bueno, doctor David y a todos, muchas gracias por la sesión del día de hoy. Que pasen una buena noche y gracias a todos por la puntualidad y por asistir, como siempre, a nuestras capacitaciones de todos los jueves. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias. Bueno, feliz noche, que estén bien.